para que los venezolanos no olvidemos y no digamos pobrecito, sino pobrecito ese niño, 17 años, estaba llorando en esa entrevista. Él que decía, no me quiero ir de Venezuela. Soy un joven, tengo sueños, tengo metas. Y es complicado en este momento que no se te agüen los ojos cuando hablas de Neomar Lander. Fue brutalmente asesinado por la Guardia Nacional. En una protesta del 2017, un guardia nacional a menos de 1 metro le accionó un arma de gas lacrimógeno, la cual le perforó el pecho y murió instantáneamente. Se acabaron los sueños y lo único que quería era no irse de Venezuela. Le decía, yo estoy protestando porque quiero que haya un cambio democrático y mi mamá no me lleve de Venezuela. Yo quiero terminar mis estudios. Bienvenidos al podcast Rincón Orgánico con Melvin Reyes. Cada semana tendremos un episodio nuevo para que puedas disfrutar. No ofrecemos contenido adulterado, ofrecemos esencia, ofrecemos lo que es verdadero. Hello, comunidad orgánica, bienvenidos a un episodio más donde tratamos siempre de tener invitados que puedan alegrarnos la noche, podamos aprender de cultura, política, deportes y diversos temas. Hoy tenemos un invitado que es venezolano. Él nació en el Zulia, es un expreso político, un joven estudiantil que a su corta edad, porque lo considero bastante joven, vivió y le tocó experimentar la dureza del régimen o de lo que está viviendo o ha vivido Venezuela los últimos 25 años. Es un hombre valiente. Hoy es un expreso político en el exilio en Estados Unidos, decide rehacer su vida, poder encontrar una mejor estabilidad para su esposa y sus 2 hijos. Así que quiero que hoy recibamos con un fuerte aplauso a Joaquín Salas. Joaquín Salas. Muchas gracias, Melvin, por invitarme a tu programa el día de hoy. Bienvenido. Nos da mucha alegría que puedas estar aquí con nosotros, que puedas contarnos, compartirnos. Han pasado 5 días, el 3 de enero del año 2026, todavía ni nos acabábamos de organizar, todavía habían hallacas congeladas, todavía había pan de jamón venezolano en la nevera, y el 3 de enero a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos fuimos bombardeados con noticias en las redes sociales, los noticieros matutinos, transmisiones espontáneas en vivo en las cadenas internacionales, y la noticia era: Estados Unidos ataca Venezuela. Y casi 30 minutos, 45 minutos más tarde, la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresa que Estados Unidos ha apresado al señor Nicolás Maduro y a su esposa, y que en este momento están en un lugar desconocido, pero que Estados Unidos nos aclara que ha sido detenido. Como venezolano, en primera instancia, ¿cuál fue el primer pensamiento cuando usted se enfrenta a toda esta noticia? Bueno, Melvin, primero saludar a toda tu comunidad orgánica. Muchas gracias por la invitación. Y la madrugada del 3 de enero del 2026 fue una madrugada demasiado larga. Incluso no estaba dormido cuando recibí la llamada de un compañero que hace vida dentro de Primero Justicia y me dice: ¿estás viendo lo que está sucediendo en Venezuela? Y yo, no, ¿qué pasó? Están atacando a Venezuela. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Y cuando hablamos, fíjate la magnitud de la palabra, están atacando a Venezuela. No estaban atacando a Venezuela. Estaban haciendo una operación para capturar a Nicolás Maduro. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando, incertidumbre total. Comienzan a rodar videos por las redes sociales, con él comienza Instagram, X, todo, y no se sabía qué era lo que estaba pasando. Como menciona, pasado que una hora, coloca en su cuenta oficial el presidente Donald Trump que Maduro ha sido capturado y será presentado ante las autoridades estadounidenses para enfrentarse a los cargos de narcotráfico de los cuales se les estaba acusando. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando viste la noticia? ¿La creíste? Porque sé que los venezolanos durante estos 25 años han habido varios momentos de alegría. Yo, como un defensor de la democracia y amante de la libertad,
tuve muchas ilusiones con que la situación en Venezuela cambiara. La primera de ellas es el primer golpe de Estado contra Hugo Chávez, o no sé si fue real o no fue real, finalmente nunca supe, pero al menos uno en la comunidad internacional se emocionó. Luego tuve mucha esperanza con las elecciones en las que participó y creo que ganó Enrique Capriles, pero luego cuando aparece en la escena pública el muchacho que mataron, que se atrincheró, que tenía Óscar Pérez. En Óscar Pérez me emocioné, dije, este es el hombre que dirige una revolución, que dirige un movimiento. Y finalmente, tú me acordarás, no sé cuál evento fue primero, si el de Óscar Pérez o el momento cuando Leopoldo salió de la embajada, y creo que hubieron unas imágenes de Leopoldo con Guaidó y unos militares del CIVIN que supuestamente se habían rebelado contra el sistema, y ese momento fue el momento de mayor ilusión, cuando horas más tarde miro que no pasa nada y que todo se desborona. Tengo que admitirte, como un visor internacional, ese día murieron mis esperanzas, lamentablemente ese día dije yo, y cuando llega este evento del 3 de enero, me siento tentado a pensar que es más de lo mismo. ¿Qué tú le podrías decir a aquellas personas que quizás, al igual que yo, hemos perdido la esperanza? ¿Qué cambio sustancial puede generar este evento del 3 de enero del año 2026? Bueno, fíjate que lo que acabas de mencionar, primero fue lo de Óscar Pérez, que fue masacrado. O sea, lo descubrieron. Él estaba formando una revolución que todo el mundo pensó que iba a ir a algo mucho más grande. El gobierno se encargó de masacrar no solo a Óscar Pérez, sino a unos jóvenes civiles que estaban con él, los cuales él se rindió y aún así fue bombardeado. Cosa distinta que pasó el 3 de enero. Maduro fue capturado, mas no fue bombardeado, para que se presente ante la justicia norteamericana y responda por los cargos de narcotráfico. Pero no solamente los cargos de narcotráfico, Maduro debe responder también por infinidad de crímenes que le han sido acusados, como es la tortura de estudiantes, de detenidos políticos, el exilio de más de 8 millones de venezolanos que se encuentran actualmente regados por todo el mundo. Lo que tú mencionas, yo creo que eso fue un sentimiento no solamente para mí, sino para muchos. Lo que pasó la madrugada del 3 de enero. Quedamos sorprendidos. ¿Es real? ¿No es real? Habíamos no perdido las esperanzas, porque como venezolanos, como dirigente político, nunca hemos perdido la esperanza. Siempre hemos creído, y de hecho he creído que la ruta siempre había sido democrática. Pero hemos visto que hemos ido a elección tras elección tras elección, hemos ganado, nos las han robado, hemos defendido y seguimos creyendo en la democracia. Pero lo que pasó la madrugada del 3 de octubre, pensamos que es cierto, no es cierto. Ya cuando vemos de la cuenta oficial que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, allí yo volví a creer. Y dije, esto es cierto. Algo realmente está sucediendo. Lo que muchos venezolanos quizás esperamos de esa madrugada era que el régimen se acabara totalmente. Pero es que es complicado. Más de 25 años del gobierno de Nicolás Maduro, es imposible que se acabe en una noche. Es imposible que se acabe en una madrugada. Lo que está sucediendo actualmente en Venezuela es producto de una caída realmente de la dictadura. Yo lo creo así y lo estoy viendo así. Solamente voy a ponerte el ejemplo como cuando uno construye un edificio. Si el edificio está mal, hay que demolerlo. Pero cuando lo demolemos, ¿qué pasa? Quedan todo el derrumbe, todo el escombro. Los escombros. Eso es lo que está pasando con la dictadura el día de hoy. Hoy han pasado 5 días de ese 3 de enero. Pero lo que está pasando es que no podemos quitar inmediatamente los escombros. Ahorita lo que se está haciendo en ese periodo de transición que prometió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la extracción de Maduro, es la consecuencia de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello. Ellos están ahí, pero están derrumbados. La cabeza principal, que era la figura política de ese gobierno, ahorita se encuentra acá. Ellos están como una frase que escuché hace mucho tiempo por allí, en Venezuela se nombra mucho el tema de pollito sin cabeza. Está el cuervo dando vueltas por todos lados sin saber qué hacer.
Bueno, me gustaría retrocedernos un poco porque quiero que nuestra audiencia pueda conocer y pueda saber quién es Joaquín Salas, de dónde viene, sus orígenes, cómo Joaquín acaba involucrado en un movimiento, primero un movimiento estudiantil, luego salta a la esfera política. Tenemos algunas imágenes que producción en su momento, en la medida que nos lo vaya pidiendo, vamos a compartirlo. Háblame de tu vida personal. ¿Naces en qué año? Nazco en el año 1993. Naces 5 años antes de que comenzara este tormento y esta nube negra para Venezuela. Y nazco un año después, desde el primer momento que apareció el nombre de la persona que ha causado todo este desastre, que es Hugo Rafael Chávez Frías. En el año 92, él dio lo que fue la intentona, el intento de golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez. Nazco en el año 1993, el día 10 de agosto. Me involucro en la política, no vengo de una familia política. Toda mi familia siempre ha sido gente trabajadora, gente que se ha dedicado a los negocios, a mi familia, a mi mamá, que es la persona con la que viví toda mi vida. Ella es abogada, en la cual tuve esa inclinación también por ser abogado. Allí es donde comencé mi vocación por la política. Como te repito, nadie en mi familia había sido político. Me involucro en el movimiento estudiantil en el año 2011. En el año 2011. Que comienza en la Universidad del Zulia. ¿Qué lleva a Joaquín a tomar la decisión de involucrarse en ese movimiento estudiantil, a tomar esa decisión y a decir no voy a ser uno más que se queda con los brazos cruzados, y considerando también los riesgos que implicaba ser un opositor desde la trinchera de los movimientos estudiantiles? ¿Qué es lo que lo mueve a usted? Lo que más me motivó es que nací siendo oposición. Y esto, para explicar qué es nacer siendo oposición, es que desde que nací siempre he visto prácticamente el mismo gobierno. Más de 27 años tiene gobernando Nicolás, el gobierno del chavismo, ahora el madurismo en Venezuela, ¿sí? Mi familia siempre fue opositora a lo que fueron las políticas de Chávez, luego opositora a lo que fueron las políticas de gobierno de Maduro. Me llamó mucho la atención, siempre quise opinar, pero no era el momento, era un niño. Pero cuando entré a la universidad dije, bueno, este es mi momento. Busqué dónde involucrarme. Me involucré en el movimiento estudiantil en la Escuela de Derecho. Allí comenzó en el movimiento Justicia Universitaria 7. Allí comencé a hacer política, luchando por las reivindicaciones estudiantiles, que las inscripciones en los cupos de los estudiantes hubiese acceso para todas las materias. Desde ese pequeño movimiento se vino a construir todo lo que hemos hecho en política, y lo que ha sido también el tema de la persecución que mencionaste. ¿Tienes algún recuerdo cuando Hugo Chávez ganó las elecciones o no? Creo que tenía 5 años, no tienes ningún recuerdo. No tengo recuerdo, claro, no tengo ningún recuerdo de cuando Chávez ese día ganó las elecciones. ¿Tampoco tienes un recuerdo del frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002? Tengo pequeños recuerdos, ya tenía creo que alrededor de unos 7 años aproximadamente, y recuerdo mucho que eso fue mucha tensión, no había gasolina, no había comida, y lo que más me llamaba la atención era que toda la familia en mi casa se reunía a ver las transmisiones de los canales de televisión venezolanos, que eso era maratón, día y noche, de lo que se estaba aconteciendo, del 11 de abril, del 12 de abril, y pues lo que fue la decepción, que el 13 de abril volvió a aparecer ese señor nuevamente como presidente de la República. 2011 es el año que marcas entonces y decides que no vas a quedarte de brazos cruzados y te involucras en este movimiento estudiantil y vas creciendo hasta que finalmente llegas a involucrarte a un movimiento ya político, no solamente estudiantil. Sí, fíjate que ese movimiento estudiantil en el cual hice vida, que fue desde el 2011 Justicia Universitaria, era muy cercano a lo que es Primero Justicia. Primero Justicia es el partido de nuestro líder nacional Juan Pablo Guanipa, que se encuentra injustamente detenido. El día de hoy, casualmente, salió en un rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima o en transición, Jorge Rodríguez, donde anunció que iba a ser la liberación de los presos políticos. ¿Él estaba nombrado entre las personas que iban a ser liberadas? Se rumora hasta el día de hoy, no está sido oficial, pero estaba en comunicación con miembros del partido, personas cercanas a su familia, que nos indican que la excarcelación ya está aprobada, pero es un tema de un trámite para que pueda salir de libertad. Wow. Y luego comienzas a involucrarte en la política
Ahora, cuéntale a la gente, porque a veces los que no hemos vivido, no hemos estado en una dictadura o en una situación política tan cruel como la que ha vivido Venezuela los últimos 25 años. ¿Cómo es el diario vivir de un opositor político en medio de un régimen que sabemos que es sanguinario, que no respeta la vida, que no tiene valor ni respeto por la dignidad humana? ¿Cómo es el diario vivir de un opositor político? Bueno, hablemos de esa cronología. Esa es súper interesante, porque fíjate que cuando yo comencé el 2011 la política era muy distinta a lo que se está viviendo el día de hoy en Venezuela. Fíjate que nosotros podíamos hacer política, podíamos expresarnos, pero poco a poco fueron arrinconando al venezolano, arrinconando al que piensa distinto. Me acuerdo que me gustaba mucho, siempre me ha llamado la atención el tema de las cámaras de televisión. Creo que fue algo que me llamó mucho el tema de la atención, ver a un político en el periódico. Soy ya de una generación un poquito más anterior a las redes sociales. A la era digital. Pero me acuerdo que en mi casa siempre llegaban 3 periódicos, los más importantes. El más importante nacional y los 2 más importantes del estado. Y lo primero que iba yo era a la página de política a ver qué es lo que había pasado. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención de hacer política. Yo quería salir en esos periódicos, yo quería salir en la televisión, yo quería alzar mi voz en la radio. Y pues así fue comenzando. Ese era el día a día de la política. El día a día de la política era estar en la calle, hablando de cuál era nuestra visión, de cuál era nuestra meta y qué es lo que queríamos para Venezuela. Impulsar un cambio democrático, impulsar un cambio positivo, de que no solamente la política es más de lo mismo, sino que nosotros buscamos también el tema social, el tema escolar, el tema estudiantil, y por eso me llamó mucho la atención Primero Justicia, porque desde allí se comenzó a impulsar todo ese tema. Y el tema político obviamente fue empeorando al pasar de los años. Vemos que el tema comienza a empeorar desde las elecciones del 2012, que fue primero Enrique Capriles con Chávez, estando vivo. Esas elecciones, yo tengo la seguridad que allí nosotros ganamos. Nosotros ganamos, pero ¿qué pasó? Que el gobierno ha tenido todo el control de los poderes en Venezuela y ha hecho uso de la fuerza. Esa elección nos sacaron testigos en estados foráneos, en municipios tan pequeños donde no llega el servicio eléctrico, donde las elecciones, las votaciones eran con el tema de plantas eléctricas, y allí controlaba todo el chavismo. ¿Cómo garantizas una elección totalmente parcial y democrática donde tú controlas todo como Estado? Y conociendo lo tramposo que han sido este régimen tan nefasto, tan nefasto y tan... Bueno, no hay palabras para decirlo, porque respetando a nuestra comunidad orgánica, claro, que nos ve desde la casa. Claro. Te entiendo. Yo sé que en una entrevista como esta uno tiene que rápidamente procesar lo que va a decir, porque sé que es difícil que el alma habla. Porque si el alma habla, podemos herir corazones o susceptibilidades en la vida de muchas personas, y te entiendo a la perfección. Joaquín, pero cuéntame y háblame exactamente del momento cuando te toca enfrentar a la corrupta justicia del sistema bolivariano venezolano. Fueron en 2 oportunidades. Me van a decir que estaba loco, porque cuando ya enfrentas la justicia por primera vez por no cometer un crimen, hay que recalcar muy bien eso, por no cometer un crimen. En el año 2016, noviembre, escasez de comida, largas colas para poder abastecerte de 1 kilo de arroz, de 1 kilo de harina y un pedacito de pollo de carne. Colas interminables, y ni hablar de los insumos para niños recién nacidos, que eran leche y pañales. Colas interminables. Nosotros desde el movimiento estudiantil, ya siendo secretario juvenil del Estado Zulia por Primero Justicia, llegué a tener ese cargo, el máximo cargo juvenil dentro de la organización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a esa gente que está... Yo vengo de una ciudad como Miami, Maracaibo, y siempre lo digo, es una ciudad hermosa, súper caliente, una zona costera, y salimos a apoyar a esa gente. Fuimos a llevarle un vasito con agua, y por eso fuimos detenidos ese día. Ahí podemos ir a algunas imágenes que tenemos allí. Tenemos una imagen donde estamos escoltados por la Guardia Nacional, y cuando hablo escoltado la gente puede decir, wow, entonces estaban protegiendo. No, es porque nos estaban deteniendo en ese momento. Una compañera, María Flores, y mi persona fuimos detenidos injustamente por llevarle un vaso de agua a las personas. Fíjate, ahí podemos ver en imágenes, producción nos pone la imagen, ahí en ese momento, esa imagen es muy gráfica,
ahí es en el momento cuando eres aprendido y vas a subirte a esa camioneta del civil, ¿no? Ese es del Ejército Nacional. Del Ejército Nacional, y te han atrapado solamente por el delito. Atención, comunidad, porque a veces es difícil que los que no vivimos esta realidad. Producción, póngame la imagen otra vez. El señor Joaquín Salas en este momento está siendo detenido por llevarle una botella de agua a unos manifestantes. Allí podemos ver, no eran manifestantes, era gente común y corriente. Era gente con hambre. Simplemente estaba haciendo la cola innecesariamente para poder adquirir un producto de la cesta básica, que ya regulado. Y si se acababa, no comías ese día. Y el Estado consideraba el hecho humanitario de llevarle una botella de agua como proselitismo político o como una maniobra para poder ganar simpatía con toda esa gente y levantar un movimiento que pudiera afectar los intereses políticos del régimen. Incluso allí es donde allí es donde yo veo que no nos estamos enfrentando a un gobierno democrático. Nos estamos enfrentando a un régimen dictatorial. Hasta ese momento usted creía que se jugaba limpio. Hasta ese momento pensaba que jugaban limpio. Hasta que me tocó vivirlo, como dicen. Claro, y estás hablando de algo muy importante, y esto es muy crucial. Mire, hasta que uno le toca vivir algo, uno verdaderamente sabe la magnitud de lo que uno se enfrenta. Joaquín dice en palabras sencillas, hasta ese momento me di cuenta que ya no nos estábamos enfrentando a un enemigo que juega con las mismas cartas o que tiene algún código de moralidad o de legalidad o de respeto siquiera. Ahora, esto es 2016, ya se habían robado las elecciones en el 2013, creo que fue cuando le roban las elecciones a Enrique Capriles. Con Maduro, sí. O sea, ¿tú creíste en ese momento que entonces era legal la pérdida de Enrique Capriles? Lo creímos por lo que te mencionaba al inicio, del tema de que presencia policial, control del poder electoral y todas esas cosas nos ganaron por trampa. Pero ya en el 2015, que fue un año antes de la detención, nosotros como oposición ganamos la Asamblea Nacional, que allí es donde también se marca un cimiento en la oposición, donde somos realmente una mayoría, donde nos contamos y fuimos más que ellos en votos, pero no en cantidad de diputados a la Asamblea Nacional. Porque el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro fue tan calculador que modificó los circuitos electorales. ¿Qué son los circuitos electorales? Son como acá en Estados Unidos el tema de los colegios electorales. En el lugar donde había más chavismo, habilitó más circuitos, obviamente muchos más diputados para ellos. Una maniobra política. Pero en cantidad de votos nosotros esa vez ganamos esa Asamblea Nacional. Incluso fue... Pero si no mal me recuerdo, esa asamblea hubo una asamblea que fue inhabilitada, ¿cierto? Esa asamblea no fue inhabilitada, sino que le impusieron una encima que era la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Claro. Entonces, en ese 2017, como te mencionaba, es donde yo me doy cuenta que no estábamos luchando contra un gobierno democrático, porque el simple hecho de haberle llevado una botellita de agua a las personas que se encontraban en la cola, ellos comenzaron con lo que decían en Venezuela, a sembrarnos evidencia falsa. Y colocaron unos vasos donde decían, revélate, es momento, hay que saquear, hay que quemar. Y en ningún momento dijimos ese mensaje. Nuestro mensaje era simplemente de apoyar a las personas que se encontraban buscando el pan para poder comer. Wow. Uy, hay un video que ese video es del 2017. Okay. Ya es la segunda represión. Producción, si nos puedes por favor ayudar con el primer video, perdón. González Viloria y Norby de Jesús Urdaneta, ambos imputados por ultraje violento. También han sido capturadas Belén Carolina Salas González, Cristi Valentina Mavares Paredes y el ciudadano Jesús David Chirino Rodríguez. Estos últimos sujetos imputados. Allí se encuentran esas dos chicas. La primera es mi hermana. La primera de la izquierda es Belén Carolina Salas, es mi hermana. No tenía absolutamente nada que ver. Era una simpatizante. Y allá estoy yo, en la parte superior, Joaquín Salas, como se busca. Ya por parte. Esto fue una cadena nacional emitida por el gobierno, el canal del Estado. Wow. Por quien hoy, hace el día anterior, es Gustavo González López, quien acaba de aparecer nuevamente como ahora el director de la Guardia de Honor del Palacio Miraflores, anteriormente ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
por grupos políticos de la derecha O sea, nacional. Adelante, tú eres Leo. estigmatizado casi como un terrorista a nivel nacional por una simple acción bondadosa, podríamos decirle, de poder ayudar a las personas que estaban en una fila para... Ya te cuento qué fue lo que pasó con este segundo video. Cuando ellos dicen ese tema de Se Busca, ya ellos me tenían capturado. ¿Qué pasó? El 2017 ya fue un año mucho más complicado, donde la situación económica del país estaba totalmente colapsado. Ya ni siquiera haciendo las interminables colas se podía encontrar algo para comer. Nosotros hicimos un acto de rebeldía juvenil y ya salimos con todos los muchachos que eran del equipo de Primero Justicia y otros partidos aliados de la oposición, y nos fuimos hasta la sede del Ministerio Público y lanzamos unas gallinas y le dijimos que el ministro de Interior y Justicia, que en ese momento era Gustavo González López, era una gallina porque andaba persiguiendo a los jóvenes, estaba persiguiendo a los dirigentes, estaba encarcelando a todo el mundo por el simplemente hecho de decir no hay comida en Venezuela. Allí somos encarcelados por el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano, que es el SEBIN. Allí estoy encarcelado como yo era en ese momento el secretario juvenil del Estado. En ese momento se venían elecciones. Estábamos, como quien dice, dándole el todo por nuevamente recuperar la democracia en Venezuela. Y como no les dio tiempo de sembrarnos evidencia de comprometedora, porque ya no eran el tema de que le colocaban mensajes. Ahora el tema era que te sembraban con armamento. El tema era que te sembraban con explosivos, con granadas. Por Dios. Éramos jóvenes estudiantes, no tenemos los recursos para adquirir ese tipo de tecnología. Como no les dio tiempo de sembrarnos, ellos me lo dijeron así, estando yo detenido. Las consecuencias las vas a pagar con tu familia. 5 meses injustamente estuvo detenida mi hermana. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, ¿tu hermana formaba parte del movimiento estudiantil o político al que tú estabas vinculado o no? Mi hermana pertenecía como mi simpatizante, porque yo era la cabeza visible de la juventud y ella me acompañaba, simplemente me acompañaba. Es como cuando en tu familia tú emprendes algo y todos los miembros de tu familia te acompañan. Y te apoyan a ti por ser su familiar, ni siquiera por los principios o por los objetivos políticos de la institución. Exactamente. Ella estaba apoyando a su hermano y una joven más que creía en la democracia y también me acompañaba a salir fue judicial y estuvo 5 meses 5 meses presa. Le dan una medida cautelar de casa por cárcel y en ese momento pues ella sale de Venezuela y desde el 2017 no ha vuelto más a Venezuela, así como mi persona. O sea, tuvimos que salir inmediatamente por nuestras vidas de Venezuela. ¿Tú sales de Venezuela qué año? El año 2018. Tú sales de Venezuela el año 2018, ahí te diste cuenta que definitivamente democráticamente iba a ser imposible poder salir de este nubarrón. No digamos que imposible, porque la verdad siempre he creído en la democracia, incluso en las elecciones del 2024 para la elección del 28 de junio con el Mundo González. Yo creí mucho en esa elección, aposté el todo, aún estando acá en los Estados Unidos, llamé a amigos, llamé a vecinos, no nos dejen, apóyennos, y esas elecciones las ganamos. Pero desde el 2018 salí de Venezuela, primero fui a Colombia, viví en Colombia y lamentablemente tomé la decisión de irme de Colombia porque espero que a los hermanos colombianos no les pase lo mismo que nos está pasando en Venezuela. Pero el gobierno de Gustavo Petro no me traía buena espina y yo dije, es momento de irme de Colombia y decidí venir a los Estados Unidos. Wow. Hay una imagen que me gustaría compartir. Producción, si me puedes ayudar con esta imagen. Es una imagen muy gráfica. La diferencia entre estar detenido y estar secuestrado. Detenido por narcotráfico y terrorismo y secuestrado por pensar diferente. ¿Qué opinión te merece una imagen como esta? Mira, fíjate que esa imagen que estamos viendo en este momento, y vemos capturado a Nicolás Maduro, capturado, y será procesado por el delito de narcotráfico. Allí todavía faltan muchos delitos más que los están pendientes, que pues por temas del gobierno de los Estados Unidos no lo puede procesar. Pero fíjate qué es la diferencia de estar secuestrado. A esta persona que se encuentra del lado derecho, él es Juan Pablo Guanipa.
Él es el líder nacional de Primero Justicia. Estuvo de la mano de María Corina Machado en todo lo que fue el proceso electoral del 2024. Estuvo en cada concentración, estuvo llamando a la gente a la calle, llamando a la gente a votar. Y por simplemente estar al lado de María Corina y ser un líder principal en la oposición, hoy, 8 de enero, aún se encuentra detenido. Gracias a Dios y gracias, hay que darle las gracias, hay que reconocerlo, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la acción de extracción de llevarse a Nicolás Maduro. El día de hoy, el gobierno habla de paz y le dice, celebremos con la liberación de los presos políticos. No tenemos nada que celebrar. Esas personas nunca debieron estar detenidas. Juan Pablo Guanipa es inocente. Y muchas personas más que se encuentran en Venezuela son inocentes. Ahí ahorita hablamos de los políticos. Hablamos de Juan Pablo Guanipa, de Márquez, hablamos de Freddy Superlano, pero también hablemos de los jóvenes que se encontraban en el 2017 protestando, que eran miembros de lo que se les llamó el gobierno de la resistencia. Y en realidad sí, estábamos resistiendo al hambre, estábamos resistiendo a la corrupción, estábamos resistiendo a la dictadura. Esos jóvenes tienen más de 5 años, 10 años presos. Son jóvenes que han perdido, hoy podrán salir en libertad, pero ¿quién les devuelve a ellos los años perdidos en la cárcel? ¿Quién les devuelve a ellos esa juventud que perdieron por pensar distinto, por creer que saliendo a la calle a alzar tu voz por la democracia era un delito considerado para el gobierno de Nicolás? Increíbles los testimonios que escuchamos. Joaquín, háblame del helicoide. No sé si has tenido la experiencia de poder conversar con alguien que estuvo detenido en el helicoide, esa prisión terrorífica, que en medio podemos tener alguna información, que eso más que una cárcel, creo que eso es un centro de hacinamiento, de concentración, de tortura. ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de compartir, de charlar con alguien que había estado detenido ahí? Sí, he tenido la oportunidad de no solamente de conversar, de ver el testimonio de quien fue un dirigente político del partido. Actualmente no está en la palestra pública, nada, está desaparecido por la misma tortura. Él es el exdiputado y ex miembro del movimiento estudiantil en la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens. Una persona que lo vimos dando un discurso en la Asamblea Nacional que decía, yo me niego a rendirme. Esa persona fue detenida por ese discurso que dio. Yo me niego a rendirme ante este gobierno, yo me niego a rendirme. Y vimos un video que filtraron en las redes sociales donde estaba siendo torturada, donde se veía a Juan Requesens que no estaba en sus 5 sentidos, que estaba en ropa interior, y que fueron imágenes muy, muy fuertes que ni siquiera en la televisión la permiten ver, está censurado totalmente. El video se ve que está en ropa interior y está lleno de excremento. Esa persona cuando salió no es la misma, porque el helicoide, eso es un centro de tortura, eso no es ningún centro de detención, ahí es donde se han hecho las peores barbaridades del mundo. Hablar también de Fernando Albán, miembro también de Primero Justicia, fue lanzado del 9º piso del helicoide. ¿Cómo es posible que van a decir que una persona que está bajo tu cuidado, bajo tu detención, bajo tu responsabilidad, va a decir que se suicidó de un 9º piso? Fernando Albán es una víctima más de Nicolás Maduro. Fíjate que, no sé, Melvin, si colocamos una imagen de Nicolás Maduro capturado, la imagen viral de donde está con su traje. La tenemos ahora, producción, si nos ayudas. Con su traje Nike. ¿Sí? Aquí Maduro está siendo tratado como un ciudadano que va a enfrentar la justicia. Vea cómo está vestido. Está vestido de Nike y demás. Y Fernando Albán no le dieron la oportunidad. Y mucha gente cuando vio esta imagen, lo he visto porque he podido conversar con algunos amigos, he podido conversar con algunas personas y dicen, pobrecito Maduro. Pobrecito Maduro, ¿qué estará pasando? Y no es pobrecito, o sea, pobrecito Fernando Albán, pobrecito los jóvenes que hoy también se encuentran secuestrados. O sea, Maduro está hoy enfrentándose a una misma consecuencia. Lo que tú has provocado es lo que vas a recibir. 2013, marzo, si no me equivoco, 8 o 10 de marzo, no tengo la fecha exacta. Aparece este mismo personaje, Nicolás Maduro, dando la noticia nacional de que ha muerto Hugo Chávez Frías.
alguna información extraoficial, dice que él muere en diciembre y que desde diciembre hasta marzo oficializan la noticia por temas de maniobra política y evitar una desestabilización, un estallido social. ¿Tú crees que Maduro, que Hugo Chávez murió en marzo o tú crees que él murió en diciembre? Excelente pregunta, Melvin, porque fíjate que en el 2013, ya estando en el movimiento estudiantil, ya en un cargo era coordinador universitario, era el coordinador de la Universidad del Zulia por el movimiento de justicia universitaria, y varios del movimiento estudiantil estábamos exigiendo qué era lo que pasaba con Hugo Rafael Chávez Frías, porque queríamos que le dijeran la verdad, no solamente a Venezuela, sino al mundo, para que se hubiese un proceso normal. Dijeran que ya había fallecido, el rumor sí es cierto. Y todo el movimiento estudiantil, nosotros atrevidos como jóvenes estudiantes. O sea, el rumor corría, era un vox populis. Exactamente. ¿Dónde está Chávez? No era porque tuviésemos una preocupación, era porque queríamos que le dijeran la verdad para poder ir al siguiente paso. Él no tuvo ninguna aparición pública en enero, febrero y marzo. No tuvo ninguna aparición pública. Una foto de periódico que si fuese con la inteligencia artificial hoy en día, pues nos hubiese jugado como que si es cierta, no es cierta, pero era una foto de periódico que el periódico, eso se veía un vil montaje donde salía Chávez acostado en una cama con su hija en Cuba. Pero ya de allí el movimiento estudiantil, la dirigencia nacional de los partidos políticos exigía que se le dijera la verdad al pueblo. El día que muere Chávez, nosotros estábamos en la sede del Ministerio Público en Maracaibo, exigiendo la fe de vida del presidente Chávez en ese momento. Y estábamos haciendo una protesta donde nos íbamos a encadenar en la sede del Ministerio Público para que le dijeran la verdad al pueblo venezolano. En ese momento, a las 4 o 5 de la tarde, sale en cadena nacional Nicolás Maduro y anuncia el fallecimiento de Chávez. Tuvimos que irnos corriendo de la sede porque nos echaron a lo que llaman los colectivos, que simplemente es un grupo armado, son grupos delincuenciales que van a amedrentar a la oposición. Sí, son mercenarios al servicio del régimen. Al servicio del régimen. ¿Creíste en ese momento, Joaquín, que con la muerte de Hugo Chávez se acababa el chavismo? Tenía poco tiempo en política y sí lo creí. Hubo muchos errores de la oposición y hay que decirlo. Háblame de eso porque en esas elecciones póstumas al fallecimiento de Hugo Chávez, me ilusioné mucho con Enrique Capriles, pero la desilusión fue muy grande. Con la actitud temeraria, falta de coraje, de gallardía, yo no sé ni cómo llamarlo, pero háblame, ¿cuáles fueron los errores de la oposición en esas elecciones póstumas al fallecimiento de Hugo Chávez? Ya, uno de los primeros errores, y esto lo hablo ya como Joaquín Salas, no como el miembro de un partido político, esa es mi opinión personal, valga la redundancia, ¿no? En el 2013 uno de los primeros errores fue que la oposición, veníamos de un proceso cerquita, en el 2012 donde Enrique Capriles había sido el candidato. La oposición, bueno, es Capriles, soy yo, soy esto, o sea, ya como a colocar las diferencias de partidos políticos, las diferencias personales, quiero ser yo, pongámonos de acuerdo inmediatamente, eso ni se tenía que preguntar, tenía que ser inmediatamente Enrique Capriles. ¿Cuál fue el segundo error que cometió la oposición? En este caso Enrique Capriles, es que desilusionó a todo el pueblo venezolano. Eso hizo que el sentimiento del venezolano hacia la oposición también bajara bastante, porque Enrique Capriles, nosotros tenemos la seguridad de que ganamos esa elección. Esa es la segunda elección comprobada que nosotros creemos que nos robaron. La del 2024 la tenemos documentada y tenemos las actas que nos garantizan de que Edmundo González es el presidente de Venezuela. Pero en ese momento sabíamos que habíamos ganado, que habían irregularidades y que estaba comprobado de que los muertos estaban votando en Venezuela. Esa es la irregularidad más grande. Nosotros en ese momento no estábamos pidiendo ni siquiera las actas, estábamos pidiendo que se abrieran los libros. Y la decepción más grande es que Enrique Capriles mandó a la gente a bailar salsa. Cuando el pueblo estaba exigiendo ya en la calle, la gente estaba protestando de que se continuara exigiendo que se revisaran los libros electorales. Que al revisar los libros electorales, ahí vamos a encontrar la evidencia del fraude.
¿Por qué actuó de esa manera Enrique Capriles? Esto es también otra opinión de Joaquín Salas. Yo creo que Enrique Capriles desde ese momento le dio miedo de asumir qué era lo que iba a pasar si tomaba el control total de la oposición y exigía unas elecciones. Le dio miedo. Ese miedo ¿Le dio miedo o fue beneficiado económicamente? Ese miedo le llevó a beneficiarse. Ese miedo que tuvo Enrique Capriles para cobrar esa elección lo llevó a que el gobierno, a que el régimen de Maduro viera su debilidad y por medio de eso lo ha utilizado. Capriles ahorita es, lamentablemente... No sabemos ni dónde está, no sabemos ni siquiera en qué lado político se encuentra. Es un títere del régimen. Hace 3 días se juramentaron en la Asamblea Nacional, participaron en unas elecciones que solamente votaron ellos. Un 80% de abstención de la población venezolana. Eso no se puede llamar una elección. Y ahí está Enrique Capriles haciéndole el lobby político al régimen de Maduro. Háblame de Leopoldo López. ¿Qué opinión te merece una opinión general? El político, el héroe, si lo podía llamar, o dame tu opinión. Fíjate que Leopoldo López, para mí sí que fue un político importante. También tuvo una trayectoria importante. Creo que ha sido uno de los políticos que retó al gobierno y dijo, vengan, aprécenme. Creo que ese fue el error. Creo que no era el momento que yo creo que él estaba midiendo, Leopoldo, qué era lo que pasaba con la calle. Porque Leopoldo se entrega en un acto público y es encarcelado. Pero pensando qué era lo que iba a pasar después. En ese momento él estaba liderando lo que era la resistencia venezolana, lo que se llamó la resistencia venezolana en ese momento, lo que llamaron la salida, que ese movimiento se llamó la salida, y pues ya sabemos en qué terminó eso. Más represión, la gente no sabía qué hacer, quienes habían convocado la salida había sido Leopoldo López, ya no estaba en la calle, ya no había un accionar, todo fue bajando. Y esto es lo que ha logrado el régimen de Maduro, es acorralar a la persona por medio de la violencia. Y el día de hoy vemos que hoy 2026 no he visto una sola protesta a favor de lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, apoyando, celebrando por la detención de Maduro, por miedo. Incluso yo llamo a mi familia, a mi tía, que es una persona ya de la tercera edad, y cuando le digo, ¿cómo están las cosas? No digas nada. Ese es el temor que tienen todos los venezolanos. Le han robado la libertad de expresión, hacen conversaciones íntimas y familiares al venezolano. Al venezolano. ¿Es posible creer en un cambio solo con la extracción de Nicolás Maduro, cuando todavía queda Diosdado Cabello, cuando todavía quedan los hermanos Rodríguez y cuando todavía queda Vladimir Padrino López? Yo creo que sí. Fíjate que lo mencioné al inicio y yo quería traer, y se me quedó en el bolso de mí, quería dar aquí una estructura y que mientras hablábamos del podcast íbamos a jugar el Jenga. El Jenga es una torre de bloques de madera en el cual a medida que tú vas moviendo piezas, el Jenga se va debilitando. Y eso lo que pasó es que sacaron la pieza y el Jenga se derrumbó. Ahí está el desastre. No puedes construir nuevamente el juego si las piezas están desordenadas. Tú tienes que apartar y reconstruir todo. Yo creo que lo que pasó con Maduro es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, es cuestión de confiar en lo que se está haciendo. ¿Crees que sea necesario otra intervención, otro ataque similar al de enero 3? Fíjate que yo creo que no va a haber otra intervención o otro ataque, porque la actitud que ha tenido el régimen ha sido totalmente distinto. Ellos decían, si los fusiles de Nueva York, así porque el hijo de Maduro es igualito a él, si los fusiles de Nueva York llegasen a Venezuela, nosotros los invadimos. Y fíjate que ha sido totalmente distinto. Lo que hubo en Venezuela fue un ataque militar. Atacaron bases militares. Se llevaron a Nicolás Maduro. Y fíjate que hablamos de que Estados Unidos invadió Venezuela. Y es lo que mencionaron ellos al inicio. Pero Venezuela está invadida por los chinos, por los rusos y 32 cubanos que eran la escolta principal de Nicolás Maduro, que fallecieron. Y dicho por el mismo presidente de Cuba, Díaz-Canel,
donde está peleando por sus 32 militares fallecidos. Listo. Tú me dices que no hace falta otra intervención, otro ataque militar o una acción similar o parecida a la de enero 3. ¿Tú crees que Diosdado Cabello va a entregar el control sin que haya explosiones, sin que haya armas, ni que tenga que ser llevado por la fuerza contra su voluntad? ¿Tú crees que él va a ceder voluntariamente? Yo estoy completamente convencido de que sí. ¿Por qué? El día de ayer veía su programa, el Mazo Dando, que de Mazo Dando no dio nada. Yo creo que los mazos se los dieron a él. Una actitud totalmente distinta a lo que era el hombre impotente, el hombre poderoso. Ahí lo vi. Bueno, si el gobierno de los Estados Unidos nos va a colaborar con el tema de la compra de petróleo, pues nosotros vamos a colaborar por el tema de la paz de Venezuela. Ellos lo que están jugando es a tratar de alargar este tema de la transición, pero definitivamente no tienen para dónde correr. ¿Tú crees a la versión oficial de los hechos? Eso ya es algo muy, muy controversial, pero la versión oficial de los hechos de la extracción yo no lo creo. Yo lo que creo es que Maduro fue entregado por su mismo círculo, creyendo que iba a ser una jugada calculada que les iba a salir de manera positiva, la cual le salió totalmente mal y al revés. Yo escuché, tú sabes que hoy en el mundo digital en el que vivimos uno escucha diferentes opiniones, y escuché esta historia. Escúchala. Está Maduro y su esposa en el lugar donde él estaba. En Fuerte Tiuna. En el Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna. Sí. Llegan unos drones y comienzan a disparar, y esos drones son los que matan a la guardia, al primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Sí. Que llega el ejército venezolano y le dicen: señor presidente, nos están atacando los gringos. Súbase al helicóptero que lo vamos a llevar a un lugar seguro. Que Nicolás les dice: si me llevan a mí, tengo que llevar a mi esposa también. Que por eso su esposa está con él. Se sube al helicóptero y a lo que él cree que va a ser el traslado a un lugar más seguro, el helicóptero aterriza en el portaavión norteamericano en aguas del Caribe. Y es cuando le dicen: señor Nicolás Maduro, usted está detenido por las autoridades de Estados Unidos. Lo creo. Maduro fue vendido al gobierno de los Estados Unidos. Y gracias a eso, en poco tiempo, veremos la liberación total del pueblo venezolano. ¿Quién manda en Venezuela en este momento? Sin dudarlo, el que está mandando en este momento es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Todo lo que ha dicho, fíjate que lo que ha dicho: necesito petróleo. Van más de 30 a 50 millones de barriles de petróleo para los Estados Unidos, para ser vendidos al precio de mercado, y será invertido no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. El día de hoy, Marco Rubio solicitó que se liberen los presos políticos. Hoy salieron hablando de que va a haber en los siguientes días liberación masiva de presos políticos. Que no los nombremos presos, personas presas por el régimen. A quien está gobernando en este momento, como lo ha dicho ya en 2 o 3 oportunidades el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es él quien está dando todas las instrucciones. Y fíjate, Melvin, que lo que queremos todos los venezolanos era que el régimen se fuera inmediatamente. Pero es que también tenemos que saber que en Venezuela... No, es imposible sostener un país. En Venezuela están los colectivos armados, está la Guardia Nacional, el Ejército, el SEBIN, las policías, alcaldías y gobernaciones que son controladas por el chavismo, y que eso tiene que ir... Yo sé que es imposible destruir en una semana o en un día lo que se construyó en 25 años. Eso lo tengo claro, eso es imposible. Y este es un proceso de depuración en el que se va a ir depurando. Ahora, tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué no respaldar el liderazgo de María Corina de parte de la administración de Estados Unidos? Lo que ha dicho el presidente Trump es que pues María Corina no está en Venezuela, comenzando primero. Segundo, María Corina no controla el ejército, no controla la guardia, no controla las dependencias del gobierno. Sería un caos totalmente, y lo que nos pasó
cuando lo del 2002, que se dio el golpe de Estado, o que se hubo todo ese revuelo que asumió Pedro Carmona Estanga, eso fue un error. Querer asumir el control total del Estado sin tener la autoridad. Yo creo que es muy importante tener la autoridad, no solamente electoral, sino la autoridad militar y de los demás poderes públicos. Es súper importante tener ese control para poder llevar todo este tema de la transición. Tu olfato político, ¿cuál crees que va a ser el destino de los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello? Si te hablo como venezolano perseguido, exiliado, torturado, te diría que su destino sería el mismo que Maduro. Pero por las acciones que están haciendo, las negociaciones que están haciendo, será un exilio dorado para ellos, pero un alivio para los venezolanos. ¿Tú prefieres un exilio dorado y un alivio para los venezolanos? ¿Está a favor Joaquín Salas de una amnistía política para todos los implicados políticos y para para que haya una refundación, un renacer completo de Venezuela? Entre venezolanos debe haberlo. Debe haber esa reconciliación entre hermanos venezolanos. No es posible que familias venezolanas estén separadas por pensar distinto. Eso es lo que nos pasa en nuestros hogares. Un tío, una tía, un primo, una prima, que no se hablan, que no se pueden ver por pensar distinto. Allí debe haber una verdadera reconciliación, un verdadero abrazo. En el tema político yo creo que Nicolás Diosdado, Delcy Rodríguez y demás personajes, ellos no van a poder soportar la presión y van a irse, como lo han hecho otras dictaduras que se van con todo su gabinete a vivir un exilio dorado porque han robado demasiado dinero en Venezuela. Ahora, me imagino yo también que de alguna manera es difícil, ¿no?, ver las imágenes de la invasión, ¿sí?, la rabia y la furia del dolor que ha causado, sobre todo tú que llevas en tu vida, en tu historial, en tu cuerpo, las marcas de la cárcel y de la represión política, pero también se genera un sentimiento de patriotismo. Están atacando mi país. ¿Cómo un venezolano puede administrar ese rejuego de emociones? Sí. Hagamos un ensayo sobre eso que acabas de mencionar porque es importante. Yo vengo de un estado muy regionalista. El estado Zulia es un estado muy regionalista, muy tradicional. Y lo que pasó, pongamos que hubiese sido un gobierno democrático. Hagamos esa hipótesis. Así como la historia que me acabas de contar, hagamos una hipótesis. Que fuese un gobierno democrático y un gobierno extranjero invade tu país. Sería mi sentimiento como venezolano, como patriota, sería defender mi país. Cueste lo que cueste. ¿Sí? Porque la ideal es, no queremos injerencias. Pero lo que hubo en Venezuela no fue una injerencia ni fue una invasión. Fue una extracción. Realmente eso fue lo que pasó. Y era necesario. Hoy te encuentras exiliado en Estados Unidos, que sé que has pasado la 1001 en tu exilio también, que haremos otro podcast para que me cuentes esa historia de tu vida. Sé que es una respuesta muy difícil. ¿Te miras regresando a Venezuela al ejercicio político en un futuro? Una pregunta muy difícil. Realmente porque tengo un hijo que nació acá y quiero el futuro para ellos acá. Mi hija ha pasado ya por 3 países. Vivió en Venezuela, vivió en Colombia y ahora acá en Estados Unidos. No quiero generarle más inestabilidad. Y aunque mi pasión es la política, mi pasión siempre una de mis pasiones había sido, mi proyección fue ser presidente de los Estados Unidos. Todavía soy una persona que me considero muy joven, tengo 32 años. Voy a esperar que mi hija cumpla la mayoría de edad, que mi hijo ya esté bastante grande, para tomar una decisión. Actualmente, si me lo permite, Dios me lo permite, el gobierno de los Estados Unidos también, poder quedarme, lo haré. Claro. Es imposible también dentro de estos temas que hemos estado tocando, ¿qué opinión te merece a ti la versión oficial que se ha manejado aquí en Estados Unidos acerca del tren de Aragua? ¿Fue real? ¿Sí soltaron presos de una cárcel en Venezuela con la intención de váyanse para Estados Unidos? ¿Llegó alguna gente de esa con
con algún libreto político de desestabilizar de alguna manera criminal, socialmente. Una opinión muy general. ¿Qué opinión te merece a ti el Tren de Aragua? El Tren de Aragua en realidad es una organización criminal que existe. No solamente está en Estados Unidos, estuvo en Colombia, en Chile y ahora acá. Han hecho demasiado desastre. Las cárceles en Venezuela, eso es algo público, notorio, que podemos ir a los archivos. Las cárceles en Venezuela son universidades del crimen, ¿no? Son universidades del crimen y un momento muy oscuro en el cual los pranes o los líderes negativos de las cárceles se peleaban por el control de una cárcel a otra y de ahí nació el Tren de Aragua. Luego de repente, de la noche a la mañana desaparece. Desapareció esas peleas de cárcel a cárcel y no es lo que se rumora, es lo que se sabe, que fueron dados en libertad bajo cuerda. Salgan de Venezuela y hagan lo que ustedes quieran. Esa fue la condición y el trato que hicieron con ellos. No te puedo decir que hay un libreto, pero posiblemente sí. El Tren sí, de porque Aragua, la diáspora del Tren de Aragua no necesariamente fue para Estados Unidos. Llegaron a Chile, llegaron a Perú, llegaron al Ecuador. Y fíjate que en este país donde nos encontramos actualmente, anterior a que existiera el Tren de Aragua, de que hubiese el primer caso de que hay un rumor del Tren de Aragua en este país, la migración venezolana era una de las migraciones más tranquilas, más comportada, una de las migraciones más queridas. Todo el mundo quería al venezolano, todo el mundo decía, fíjate que aquí en Miami la arepa es patrimonio cultural. Claro. Entonces, ¿te has sentido en alguna manera perjudicado como venezolano por el estigma que ha generado el Tren de Aragua? No me he sentido perjudicado porque no me identifico con el Tren de Aragua, soy un venezolano trabajador, soy un venezolano que hace lo correcto, pero sí ha sido un efecto negativo para la comunidad venezolana. Quizás para algunas personas hablar de un venezolano es decir, es del Tren de Aragua, pero no, los venezolanos somos gente buena. Esa minoría del Tren de Aragua ya ha sido neutralizada por el gobierno de los Estados Unidos, a muchos han sido deportados, quizás todavía queden unos que otros por allí, pero yo creo que en este momento ya no están haciendo tanto desastre como al inicio de todo este periodo. Claro. Tenemos otra imagen que me gustaría, producción, si me ponen la otra imagen que tenemos, y es una imagen de Nueva York. Creo que ese es el primer día en la primera comparecencia pública ante el juez de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes? Justicia. Que se está haciendo justicia por millones de venezolanos. 7 millones de venezolanos en el exilio. Más de 2.000 personas torturadas. Más de 2.000 personas que han sido víctimas de este gobierno. Más de 890 presos políticos, estudiantes, dirigentes. Ver esa imagen es ver justicia. Y ahí lo vemos cómo están tan pequeñitos. Ahí no están en la posición de poder en la que se encontraba el dictador. Aquí lo vemos encorvados, posiblemente asustados, viviendo lo que ellos nos hicieron vivir a muchos venezolanos, el terror. Háblame de esa actitud de Maduro, no desafiante, pero sí jovial, esa estridencia de él, el Happy New Year, así es que se dice, el vale, tú de dónde eres, es real, es fingido, es una reacción de nerviosismo. ¿Por qué el comportamiento de él? Así como he estado viendo y analizando ese tema, y al principio la gente decía, Nicolás Maduro es un bruto, Nicolás Maduro es un burro. Pero yo creo que es todo lo contrario. Ese tipo es súper inteligente. Del lado negativo. Pero su actitud es como para decir, yo todavía soy. Yo todavía soy. Y es como uno recalcar también uno de nuestros compañeros de política, Pedro Rojas, estuvo en la corte ese mismo día, en la corte de Nueva York, del Distrito Sur, y él le dijo, Maduro se presenta. Cuando le preguntan, ¿es usted Nicolás Maduro Moros? ¿Sí o no? Y él se presenta, soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Y nuestro compañero levanta la voz y dice, jamás. En una corte no se puede hablar mientras está el juez presente. Le dieron la primera advertencia que no volviera a hablar porque iba a ser sacado. Ya al finalizar, cuando se le nombran los 4 cargos por los cuales está siendo presentado ante las autoridades, los 3 a Cilia Flores, nuevamente le preguntan,
su nombre. Y él vuelve a decir, soy el presidente. Y allí es donde este joven se levantó y le dijo, vas a pagar por todos los crímenes que has cometido. Aquí en esta audiencia faltan muchos, pero hoy millones de venezolanos no celebramos. Millones de venezolanos estamos viendo cómo se hace justicia contigo. Y la respuesta de Nicolás Maduro fue, soy un hombre de Dios y soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí en ese momento le dijo, ilegítimo, te robaste las elecciones. Se acaba la sesión de la corte y es sacado. Gracias a Dios no le pasó nada, más que llamarle la atención por las autoridades de la DEA y los custodios del tribunal, y es sacado inmediatamente nuestro compañero de allí. Pero muchos fuimos representados por él. Hay un video que me gustaría que lo miráramos, y una vez que lo miremos me gustaría tu opinión. Producción, si por favor me ayudas. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. Ese es el joven Neomar Lander, 17 años. No quería irse del país. Esa entrevista es mucho más larga, pero solamente quise colocarlo acá para que los venezolanos no olvidemos y no digamos pobrecito, sino pobrecito ese niño, 17 años, estaba llorando en esa entrevista. Él que decía, no me quiero ir de Venezuela. Soy un joven, tengo sueños, tengo metas. Y es complicado en este momento que no se te agüen los ojos cuando hablas de Neomar Lander. Fue brutalmente asesinado por la Guardia Nacional. En una protesta del 2017, un guardia nacional a menos de 1 metro le accionó un arma de gas lacrimógeno, la cual le perforó el pecho y murió instantáneamente. Se acabaron los sueños y lo único que quería era no irse de Venezuela. Le decía, yo estoy protestando porque quiero que haya un cambio democrático y mi mamá no me lleve de Venezuela. Yo quiero terminar mis estudios. Un video muy sensible, ¿verdad? Es duro, sé que ha sido muy fuerte lo que miles de personas han vivido estos 25 años. Y es mi oración y mi deseo de que estos cambios y todo este movimiento que ha sucedido en los primeros días del año 2026 puedan acabar en la hora y en el momento en el que todos vivan en paz, que creo yo que debería de ser un derecho universal para todos los seres humanos, vivir en paz, vivir en tranquilidad. Y espero, confío de que esta sea la hora de que se pueda ver esa Venezuela libre. Joaquín, quisiera que mirando a tu cámara, a tu paneo principal, bueno, tenemos una imagen, producción, si me ayudas, tenemos una imagen ahí que me gustaría que me la describieras. Bueno, lo que veníamos hablando, Melvin, 884 detenidos, entre esos dirigentes políticos, amas de casa, profesores universitarios, jóvenes estudiantes, secuestrados. Esos sí son unos verdaderos prisioneros de guerra. Más de 7.900.000 venezolanos regados en el mundo. En el lugar donde menos te lo imagines, hay un venezolano que ha sido víctima del exilio generado por la dictadura. Violaciones de los derechos humanos, torturas, represión, el miedo hasta en tu propia casa que se mencione el tema político. Eso es lo que nos ha dejado la herencia bolivariana de Chávez. Lamentablemente. 25 años de tragedia, un modelo económico comprobado ya que no sirve, que es nefasto, que lo único que trae es pobreza, pero que lamentablemente sigue encontrando mucha clientela en mentes escasas, no pensantes, que lamentablemente es la mayoría en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Venezuela, la segunda reserva petrolera más grande del mundo. Del mundo. La segunda reserva. Con un 22% de todo el petróleo a nivel mundial. De todo a nivel mundial.
y teniendo una población que el 80% en los últimos años ha estado viviendo no en pobreza, sino en extrema pobreza. Joaquín, dirígete a esa comunidad venezolana y no venezolana, dándoles un mensaje que quieras dejarles, que quieras decirles, y exprésales ahora sí desde tu corazón. Bueno, amigos, amigas que nos ven, hablarles como un venezolano más, que no ha perdido las esperanzas, que sigue creyendo que vamos a ver esa Venezuela libre, que vamos a ver esa Venezuela donde se respeten los derechos y donde realmente va a haber ese abrazo de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, donde ya no se hable más de si soy de izquierda o soy de derecha, soy venezolano. Hermosas palabras de un venezolano en el exilio que hoy nos comenta y nos da su opinión. Tiene la autoridad moral para hablar del tema porque es un expreso político de la represión venezolana. Así que a toda la hermosa comunidad venezolana que vayan a ver este podcast, por favor compártelo con amigos, compártelos con familiares. Estoy seguro que alguien va a encontrar un pedacito de esperanza para creer que los mejores días para la hermosa República Venezolana están por llegar. Si todavía no te has suscrito al canal, no sé por qué no lo has hecho, aprovecha ahora mismo este instante y vete a la campanita de notificaciones, activa seguir, activa la campanita para que seas notificado cada vez que hay un contenido nuevo, y recuerda que en un mundo como el nuestro hace falta gente orgánica como tú y como yo. Joaquín, muchas gracias, Melvin, por la invitación. un saludo y espero una Venezuela libre. Claro que sí, es la Chao, que vamos chao. a tener. Gracias por haber escuchado este podcast. Ahora puedes compartirlo con tus amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y propósito para tu vida. Seguinos en las redes, en YouTube, Rincón Orgánico Podcast, en Facebook, Rincón Orgánico. Nos encontramos en el próximo episodio.